Los empleados en 2012 pagaron el 4.2% de sus salarios brutos hasta un límite de $113.700 de compensación bruta para el seguro social o el impuesto FICA. Este 4.2% solo es cierto para 2011 y 2012, después de lo cual vuelve al 6.2%, que es el mismo porcentaje que pagan los empleadores. ¿Cuánto pagará alguien que gana $61.000 al año para el seguro social con su salario bruto? Aquí hay mucha información, pero como los $61.000 están por debajo del límite de $113.700, nuestro objetivo aquí es encontrar el 4.2% de $61.000. Entonces, para simplificar esto, simplemente escribamos esa pregunta. ¿Qué es el 4.2%? ¿De $61.000? Para resolver este problema de porcentaje, podemos usar una proporción de porcentaje, o una ecuación de porcentaje. Usemos una ecuación porcentual usando nuestras palabras clave aquí. Entonces, cuando vemos la palabra, ¿qué o qué número? Esto representa lo desconocido, por lo que asignaremos una variable. Usemos que para impuestos es igual a igual. Queremos convertir el porcentaje a un decimal. Para hacer esto podemos eliminar el signo de porcentaje y dividirlo por 100, moveré el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Si movemos el decimal, tendríamos 0.42, bueno si queremos 0.042. De multiplicación de medios. Entonces tendremos tiempos, luego tenemos $61.000. Entonces, observe cómo encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. Entonces tenemos 0.042 veces 61.000. Lo que nos da 2.562. O en nuestro caso, $2.562. Lo que significa que, en 2012, si alguien ganara $61.000, $61,000 se pagaron $2.562 en impuestos FICA. was paid in FICA tax. Antes de ir, hablemos más sobre el seguro social o impuesto FICA. Para 2013, la participación de los empleados en la porción del seguro social del impuesto FICA se remonta al 6.2% de la compensación bruta hasta un límite de $113.700 de compensación bruta, lo que significa que el dinero ganado sobre este monto no está sujeto a impuestos del 6.2%. Esto da como resultado un impuesto FICA máximo para el empleado de $7.049.40, que nuevamente sería el 6.2% de este monto límite. Este límite, conocido como la base de salarios de la Seguridad Social, aumenta cada año en función de los salarios nacionales promedio y, en general, a una tasa más rápida que el índice de precios al consumidor. Echemos un vistazo a la cantidad de impuestos pagados en función de cuánto ganaría alguien. Observe aquí si alguien gana $50.000, 6.2% de $50.000 es $3.100. Si alguien gana el doble de esa cantidad, o $100.000, todavía está por debajo del límite, tiene que pagar 6.2%, o $6.200. Pero observe cómo alguien, ganando más de esta cantidad límite, digamos, $200.000, $500.000, o incluso $1.000.000 al año, solo pagarán 6.2% en los primeros $113.700. O la cantidad máxima de $7.049.40. Entonces, esto plantea la pregunta de si esto es justo. ¿Es justo que alguien que gana, digamos, $1.000.000 realmente no pague mucho más impuesto FICA que alguien que gana solo una décima parte de eso? ¿O $100.000? Por lo tanto, esto podría llevar a una buena discusión sobre si nuestras leyes fiscales son justas. Espero que hayas encontrado esto útil.